Dalul, buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, yo estoy muy bien, muy contenta, eh, viendo cómo van rápido los días eh, y preocupándome porque yo decía, ay, unos días de libre, pero si se van con esta velocidad no va a haber mucho Así que no. hacer. Ciertamente. Buen día, Dalul. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la identidad y cómo se va construyendo. Qué buen tema. Sí, mira, tú sabes que esta semana estuvimos realizando allá en el INTEC una conferencia que se hace cada 2 años sobre estudios de género y este año el tema central fue hablar un poco de las migraciones y de todo lo que sucede en ese ámbito. Y contamos con la visita de una persona apátrida. Alguien, mucha gente ni siquiera conocía ese término y son personas que no pertenecen a ninguna parte. El caso de esta chica se llama Maja Mamo. Mahamamo. Ella es hija de, sus padres son sirios, pero eran de diferente religión. Uno era cristiano, católico y el otro era musulmán. Y al casarse, esos matrimonios no son reconocidos en su país, por lo que migran al Líbano, allí nacen sus hijos, pero como ellos no son libaneses, los hijos no pueden tener, no tienen ni la nacionalidad siria porque no pueden volver y el matrimonio es ilegítimo, ni la nacionalidad libanesa porque ninguno de sus padres son libaneses. Y Wow. esta chica contaba cómo durante 30 años ella no tuvo un sitio de pertenencia porque no tenía documento, no tenía acta de nacimiento, no tenía cédula, no tenía... Y cómo fue su lucha por conseguir una persona, a dónde pertenecer. Y ese tema de la pertenencia tiene mucho que ver precisamente con el tema de la identidad, con qué es esa esencia que nos caracteriza y que tiene distintos puntos de convergencia y de construcción. Generalmente hablamos indistintamente de personalidad, de identidad, de carácter, de temperamento. Sin embargo, si hay un concepto que engloba todos estos conceptos y procesos, es precisamente la identidad, porque la identidad tiene que ver con ese componente biológico asociado al carácter, tiene que ver con esa, al temperamento, tiene que ver con esa construcción que vamos haciendo a lo largo de la vida, que es el carácter, con esos elementos que nos diferencian de otros, que es la personalidad, pero también de un tema que no se ve y es que lo que nosotros llamamos la esencia de la persona. Y esa esencia es mucho más compleja que todos esos elementos de manera particular que entran dentro de ese gran concepto global de la identidad. Y la identidad es una construcción individual, pero es una construcción social. Y ahí quiero hacer una parte importante por el tema de realmente nosotros como cultura, como país, tenemos una identidad. O sea, nosotros hemos tenido un cóctel de influencias, pero realmente si yo quisiera definir la identidad de nosotros como nación, como cultura, como país, realmente podemos definirla y diferenciarla. Ahí habría que ver, porque me llama mucho la atención el tema de que queremos mucho parecernos a, y entonces queremos todo lo bueno de a, pero no estamos dispuestos a hacer lo que nos lleva a convertirnos en, ay, voy a poner el ejemplo fácil, todos queremos ser como vivir o tener las facilidades y los beneficios que hay en Estados Unidos, por ejemplo, y nos creemos americanos y vamos allá y venimos como si tuvieran, ahora, cuando yo estoy aquí, yo cumplo las leyes, yo respeto los semáforos, yo espero mi turno cuando estoy en una fila, yo boto mi basura donde la tengo que botar, yo no me robo la energía eléctrica, yo no trato de sacar provecho a todo lo que hay. Entonces, yo siempre queremos siempre lo bueno, pero no estamos trabajando para construir esa buena identidad. Y ahí me preocupa mucho el tema de hay un elemento fundamental en la construcción de la identidad que tiene que ver con el discurso durante los primeros años de vida y los elementos de referencia que nuestros niños van teniendo. ¿Y cuáles son los elementos de referencia que nosotros tenemos ahora a nivel musical, a nivel incluso de dibujos animados, a nivel de a lo que está expuesto, a los que estamos expuestos, nuestros niños, nuestros adolescentes, que están en un proceso de construcción de esa identidad que tiene que tener una serie de valores, de normativas,
de elementos que son explícitos, porque lo decimos, diga gracias, pida por favor, respete las leyes, y hay otras que son implícitas, que son las que realmente marcan ese sello de esencia de la persona y que no nos estamos dando cuenta de todo lo que está sucediendo en nuestro entorno y que está determinando esa identidad, que es lo que va a hacer y es lo que va a determinar la manera como interactuamos a nivel social, a nivel político, en todas las esferas del ámbito social. Entonces, el tema es empezar a ocuparnos de lo que estamos haciendo desde los distintos ámbitos, desde la familia, desde la escuela, desde las instituciones, desde los espacios de socialización que nosotros tenemos en los diferentes momentos de nuestra vida. Y entonces, si bien es cierto que ese tema de la parte que tiene que ver con el constructo psicológico de qué mensaje estamos escuchando para hacer, o sea, realmente estamos haciendo una construcción opuesta a lo que queremos lograr, porque todo el tiempo estamos oyendo, somos corruptos, no cumplimos las leyes, somos irrespetuosos, somos muchas cosas. Todo negativo. Y todas esas cosas son las cosas que no queremos tener. Entonces se nos está olvidando desarrollar el discurso y actuar en consecuencia y promover lo que sí queremos construir como individuos y como sociedad. Entonces, hay algunos elementos que caracterizan esa identidad. Una de ellas es la constancia. Son esos rasgos que son permanentes y que obviamente van a sufrir modificaciones por el propio devenir de la vida y los procesos adaptativos. No es lo mismo cuando yo vivía en mi casa con mi mamá, ahora que me casé y vivo con una persona. La dinámica cambia, pero hay cosas que se mantienen. Esa esencia de interacción, de valores, de manera de abordar las situaciones. Esa constancia es parte de ese proceso de identidad, pero también la coherencia, que viene mucho de la mano con lo que mencionaba anteriormente. Admiramos mucho otras culturas, pero somos coherentes para poder llegar a ese nivel de desarrollo, de mejora social, de identidad, de trabajo colectivo, de construcción colectiva consciente del respeto, de las normas, de los valores, de la moral, de lo que esperamos para tener un mejor país, una mejor vida en próximas generaciones, ¿no? Igual está el tema de la adaptabilidad. Obviamente que lo que vivimos nosotros cuando estábamos en la escuela, lo que viven nuestros hijos, lo que viven los adolescentes, los niños que están ahora es diferente. Sin embargo, la diferencia muchas veces es el medio y la forma, pero el fondo en general es el mismo, es mantener esa cultura, ese desarrollo equilibrado entre el ser, el hacer y lo que expresamos y lo que manifestamos en nuestra conducta de lo que somos. Dalul, es importante para el ser humano sentirse que forma parte de, que en su grupo social, bueno, pues está incluido. Pero vemos casos, y esto para hablar un poquitito sobre qué tan maleable podemos ser para poder sentirnos que formamos parte de algún círculo. Tú tienes a ese inmigrante, por ejemplo, que sale de su país y junto con su familia se mantiene íntegro, es decir, cuida su idioma y se adapta justo lo necesario para sobrevivir en ese lugar. Y mantiene su forma de hablar, mantiene sus costumbres, mantiene lo que se llevó de su país. Pero por otro lado, tú tienes a este inmigrante que se mete en esa nueva cultura. Se mimetiza de una vez. Exactamente. Claro, se fusiona. Adopta entonces acentos, adopta culturas, adopta celebraciones, adopta formas diferentes de hacer las cosas. ¿Por qué se da un caso y otro y no nos comportamos de una forma coherente, si se quiere, como seres humanos, por esa necesidad de adaptarnos o esa necesidad de defender nuestra identidad? Tú sabes que ahí entran unos componentes importantes que tienen que ver con eso. Uno es el tema
religioso y otro tiene que ver con la construcción de identidad del sitio de origen. Por eso yo te decía, nuestra construcción de identidad es débil. Nosotros vamos a Puerto Rico en 2 semanas y venimos cantando. Vamos a No, España un mes y venimos con el ceseo. O sea, nosotros somos muy maleables y muy adaptables y muy de asumir a dónde llegamos, cosa que no pasa con otras culturas, con otros países, con otras sociedades que han desarrollado históricamente un proceso de construcción mucho más coherente, cerrado, adaptable. Fíjate la comunidad oriental, por no hablar de los chinos solamente porque es mucho más sí, amplia que de claro. allí. La comunidad mantiene y se adaptan y ponen su picapollo y hacen elementos y se integran, pero se integran manteniendo su propia esencia. Y es el tema importante. ¿Qué es esa esencia? Ahí entra todo el tema religioso también, por ejemplo, que fue lo que le pasó a esta chica. Fue un tema puramente de ideología religiosa, Ujú. de que no, usted es cristiano, usted es musulmán, eso no es válido, aquí usted no, o sea, y cómo por años fueron personas incógnitas en la vida, no tenían una cédula, no tenían y señores, eso no pasa en el Medio Oriente. Váyase a un campo aquí, que hay gente que tienen 20 años y ni siquiera lo han declarado, Así Sí. es. porque hace 50, 60 años iba a sacar un documento, el que tenía que hacer un proceso legal. Si no, en nuestro campo, eso no era. Y entonces eso se va transmitiendo. Pero para que esa cultura cambie y nosotros podamos ir adecuándonos a esos elementos de cambio que sí son positivos para la construcción de la identidad, entonces nos cuesta mucho, porque no somos conscientes y porque lo hemos normalizado tanto que no nos damos cuenta de que sucede. Yo estoy segura que si así abrimos y preguntamos quién conocía que había un concepto que se llama apátrida, que es una persona que no tiene ninguna nacionalidad, pero que tampoco tiene ningún tipo de identidad, porque no ha sido reconocido social y legalmente por nadie, y probablemente nadie lo sabía, y a lo mejor convivimos con uno. Usted le ha preguntado a la señora que vive en su casa, que le ayuda con el servicio, o al señor que le limpia el jardín, si usted tiene cédula, si lo declararon, si tiene acta de nacimiento, lo tenemos al lado y no somos conscientes de eso. Y entonces el llamado es eso, es a que podamos empezar a ver una perspectiva diferente para poder realmente empezar a realizar las acciones necesarias para construir esa identidad de esa sociedad, de esa cultura, de ese país que nosotros aspiramos a tener y que yo estoy segura que cualquiera que tenga, como dice una persona que yo conozco, el ombligo adelante, quiere tener, porque a nadie le gusta vivir en una sociedad insegura, corrupta, con precariedades, con violación de los derechos, con irrespeto a la propia naturaleza humana. Entonces, la idea es esa, es que el tema también, tú mencionabas ahorita, Rey, un tema importante que tiene que ver con los grupos de pertenencia. ¿Cuáles son los grupos de pertenencia que socialmente estamos promoviendo? Entonces, eso, si nos ponemos a ver eso, de verdad que nos pusiéramos a llorar, Sí. porque el tema del Totalmente. camino fácil, rápido, Del de tener. cierto tipo de tener, de cierto tipo de conductas sociales asociados, qué sé yo. Señores, la música es un producto de identidad. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que se está promoviendo? ¿Qué es lo que tiene mayor auge actualmente? Y que es el producto que se está consumiendo masivamente y es el grupo de referencia y de pertenencia al que esta nueva generación se está afiliando. Ujú. Entonces, es un tema de que es perfecto, es una tendencia de contemporánea, pero nosotros nos hemos sentado como padres, como educadores, como sociedad, a decir, ok, esto es una manifestación, pero esta no es la realidad. Exacto. Y así no es la forma adecuada, porque hay unos elementos de referencia que son los que nos llevan a conocer primero nuestros límites, nuestros límites terminan donde empieza el derecho del otro, Exacto. pero no sabemos dónde está esa frontera. Sí. Entonces vivimos
cruzando la línea todo el tiempo, a veces hasta sin darnos cuenta, precisamente por eso, por la normalización que hemos hecho. Entonces, el tema del desarrollo de la identidad, que tiene también que ver con la estima, que tiene que ver con la identificación y fortalecimiento de esas características y cualidades positivas que nos van a llevar a un crecimiento personal y humano y que a su vez nos van a introducir, a poder producir un cambio social, un cambio de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra imagen como sociedad, es importante. Decía, tú no puedes cambiar el mundo, pero tú puedes empezar a cambiar, cambiando tú y cambiar tu pequeño entorno y empezar a trabajar esa bola de nieve virtuosa, ese círculo virtuoso de ir promoviendo y de ir rescatando. Anoche conversábamos de que decíamos, es que la solidaridad que nos caracterizaba, el calor humano que tenía el dominicano se ha ido diluyendo con el tiempo. Y esa pérdida de ese valor importante, que era lo que hacía que cualquiera que llegara aquí se quisiera quedar, no solamente por la playa bonita, ni por las libertades de las que gozamos, sino principalmente por las personas. Y hemos cambiado esa esencia. Hay cosas que han ido modificando. Decía una persona, yo venía de viaje y aquí se mataban hace 15 años por quedarse con mis niños, por ayudarme a cuidarlos. Ahora no. Ahora esa acogida está muy matizada por muchas cosas y nosotros mismos hemos construido esas cosas que han hecho que se vayan perdiendo esos elementos que sí son positivos y que sí debemos conservar y que se han ido saliendo, se han ido diluyendo en nuestro ser y en lo que hemos aspirado como país, como persona, como sociedad. Una cosa es ese ideal Sí. que tenemos y que se muestra en la publicidad, en cualquier tipo de contenido. Y otra cosa es lo que se está viviendo en la realidad, en la calle, en el día a día. Porque hay que decirlo, y todo eso es fruto de todo lo que hemos estado consumiendo, de mucho hay de transculturización, una palabra que durante mucho tiempo fue satanizada, pero es una realidad. Ya no somos, vivimos en una isla, pero no estamos en una isla conceptualmente hablando, ya estamos Así es. muy cerca de conceptos universales. Entonces hay un mundo que se va transformando, una identidad que se va moviendo. A propósito de esto, Nancy nos comparte que en el país hay estudios de identidad nacional y menciona, por ejemplo, uno realizado por Josefina Saiter. Es bueno seguir profundizando sobre este tema porque los sociólogos tienen mucho trabajo sobre ese tema, porque la identidad del dominicano, cómo se ha ido transformando, ¿cuál es la identidad del dominicano hoy? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Y mira, a propósito de ese estudio, que supongo que fue profesora de Dalul, Josefina Saiter, Así mismo es. vamos a compartir un artículo que está en una revista científica del INTEC, el enlace, porque es un artículo bien interesante que habla, como dice Nancy, de la identidad dominicana. Lo vamos a compartir para el que se anime a leerlo. Y me encanta, Dalul, que precisamente hoy traigas este tema, que se celebra el Día Internacional de la Declaración de los Derechos de la Persona. Y esa invitación que haces a mirar a quienes tenemos al lado, a ver si tiene su documento, si tiene algún papel que lo identifique, porque como tú bien dices, aquí hay muchos apátridas. Así Y es. la persona que menciona Dalul, Maja Mamo, como ella dijo, 30 años, donde no tenía un documentito que la Eso es identificara. terrible. O sea, y entonces sin un documento, ella ni siquiera podía estudiar. Logró hacerlo por el esfuerzo que hizo su madre en lograr una excepción, creo que fue en el Líbano, y ella pudo estudiar por eso, ella y sus dos hermanos. Y finalmente obtuvo en Brasil la nacionalidad brasileña, pero duró 30 años sin un documento que dijera que ella existía Wow. en este Como mundo persona. como Claro, persona. y de hecho conversábamos con ella de que se ha hecho todo un trabajo para que a nivel de Latinoamérica
el tema de que se visualice a nivel de leyes el tema de los apátridas y que nosotros somos uno de los pocos países que todavía faltamos para poder cumplir esa meta de que toda América Latina, porque la migración en América Latina es una realidad desde allá arriba hasta allá, ¿cómo se llama? La Tierra de Fuego. O sea que es una realidad a la que no podemos vivir de espalda y que la tenemos todos los días, señores. Tenemos unos vecinos, tenemos somos el centro de mucha migración que viene y nosotros también somos vamos, migrantes. claro. Sí, Señores, hay sí. una cantidad de personas fuera que nosotros ni siquiera sabemos lo que viven, lo que han pasado y el tema de quizás se ve como algo lejano. Y eso era lo que se mencionaba, y no es algo lejano, es algo que tenemos al lado. Es posible que sea la persona que cuida el edificio donde yo vivo. Así es. Porque es una realidad latente y es un tema del que tenemos que ocuparnos, porque ese gran escenario es lo que está alimentando este pequeño escenario que somos cada uno de nosotros. Y es lo que nos está llevando a construirnos como personas y como seres humanos. Dalul Ordey, gracias por traer este tema de identidad. De otros países vienen aquí, nosotros vamos a otros países, el mundo se mueve y la migración ha sido un tema que ha tenido uno de sus puntos más altos, creo que en estas 2 últimas décadas, es cuando ha tenido su momento más álgido, de mayor movimiento de personas. Y lo estamos viendo en todo el hemisferio. Lo estamos viendo en todo el mundo, como desde Europa, desde África, desde toda América, se está moviendo la humanidad. Entonces eso evidentemente tiene un impacto con la identidad, porque vienen los choques culturales, los choques de identidades, las mezclas. Es un mundo que está en constante transformación. Dalul, muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar sobre la identidad. Gracias. Igual quedaron muchas cosas porque es un tema amplio. Es un tema amplio, pero nada, señores. Que tengas pasen un lindo día, buen fin de semana. Tú también. Y ya yo espero que los arbolitos estén instalados y toda la Navidad esté... Están instalados y apagados. Porque es de día. Si yo les digo lo que hice ayer, no me lo van a creer. ¿Qué hiciste, Zoe? Quitaste Yo el quité arbolito. todo lo de la Navidad y lo voy a regalar. Sobeida Ramírez. ¿Qué sé yo medio con eso? Nada más dejé unos bombillitos, que es lo que me gusta. Ya. Pero bueno, mira, volviendo al tema de Dalul, voy a compartir, Rey, Cintia y Dalul, la conferencia de Maha Mamo, hablando ella misma, contando ella misma su historia. Por favor. Así que la vamos a compartir también a través para todos nuestros Camino al Sol oyentes. Muchísimas gracias, Zoe, por eso.